Bueno, quizás solamente esta ya es la segunda parte de la clase anterior que siempre es de desnaturalización y plegamiento de proteínas, pero es la segunda parte. Esta parte es muy pequeña, ya estamos prácticamente terminando, pero no podía saturar el video anterior con más tiempo porque se nos ha mencionado que no es lo más adecuado. Y entonces hacemos una segunda parte. Y habíamos hablado anteriormente de que los plegamientos de proteínas, en un principio habíamos estudiado cómo influía ese plegamiento, la estructura terciaria específicamente, de la secuencia de aminoácidos. También vimos de que no solamente es la secuencia de aminoácidos quien determina el plegamiento, sino también es asistido ese plegamiento por champeronas, que pueden ser las proteínas de choque térmico 70, las 40, principalmente 70, y las champeroninas. Anteriormente les había dado otro nombre, estaba equivocado, ¿verdad? Pero son, ¿verdad? Son las champeroninas y esas son las que vamos a estudiar en este momento. Las chaperoninas, como son eh, para especificar, son complejos proteicos, fíjense bien, son complejos proteicos los cuales conformacionados por dos subunidades, la GROD-L y la GROD-S, dos conformaciones proteicas, y esta GROD-L, miren, es una conformación muy grande de una proteína muy grande. Si se dan cuenta, tiene dos unidades, esa misma proteína tiene dos unidades para introducir dos moléculas de proteína que se van a plegar, pero se hacen en ciclo, primero una y después otra. Si se dan cuenta, esta proteína ya viene de un ciclo y por eso es que trae aquí una proteína la cual ya está plegada por estas champeroninas. Ahora, ¿qué pasa primeramente? O sea, acá el intermediario de plegamiento, principalmente liberado de una proteína de choque térmico. ¿Qué es lo que les estoy diciendo acá? Habíamos visto que las proteínas de choque térmico también colaboraban en el plegamiento. Ahora, cuando la proteína de choque térmico termina su función de plegar, puede ser de que esta proteína no se haya plegado completamente bien y puede ser de que otra proteína de choque térmico vuelva a hacer otro ciclo con ella. O la segunda opción es de que una champeronina llegue y tome a esa proteína que no está bien plegada y se introduce en la primera sección, miren, el primer complejo de CROD-L, se introduce. Al introducirse, miren, esta proteína ya viene con ADP en cada uno de los, este es un heptámero, un heptamérico, una proteína heptamérica, y si se dan cuenta, ya viene con ADP. Ahora, se introducen ATPs donde se introdujo la proteína, al complejo donde se introdujo la proteína, y se llena de ATP. En ese momento se libera, miren, el GROD-S. Miren, el GROD-S se identifica por este color amarillito que es como una tapadercita de este complejo. Solo que como les mencionaba que puede captar dos moléculas de proteína, solo que una primero la plega y después plega la otra. Y aquí esta ya está plegada, lo que les mencionaba, se libera este GROS y libera a la proteína que ya venía acá, ya venía plegada, ¿verdad? Que puede estar bien plegada o todavía no estar muy bien plegada. Puede ser ya una proteína nativa o no. Ahora, pero si nos centramos acá en la proteína que acaba de ingresar, inmediatamente se libera perdón, se forma aquí ATP, se le agregan moléculas de ATP, se sella con tanto el GROD-L como el GROD-S, se sellan y mantienen cerrada ahí a la proteína para plegarse. Ahora, luego, ¿qué pasa? Se liberan las moléculas de ADP del otro complejo del GROD-L y me queda de esta forma. Ahora, lo que secuencia esto es que
genera una hidrólisis de este ATP y al generar esa hidrólisis de ATP obviamente genera energía y por lo tanto este complejo empieza a tener cambios conformacionales y empieza a plegar de una mejor forma a la proteína. Luego que la está plegando, lo que va a pasar es de que otra proteína, miren, otra proteína, la cual es un intermedio de plegamiento liberado por otra proteína de choque térmico, se puede incorporar acá. Obviamente vuelve a pasar otra vez el ciclo, miren, aquí como ya se hidrolizó el ATP, me quedó ADP en todo esto. Aquí se hidroliza nuevamente, pero ahora se agregan las moléculas de ATP al otro complejo proteico del GROD-L y se sella nuevamente por GROD-S, nuevamente se sella y en ese momento, cuando se agregan estas moléculas de ATP, se libera también esta molécula de proteína que ya está supuestamente plegada, ¿verdad? Supuestamente plegada y puede ya ser una proteína nativa. Finalmente vuelve a ser nuevamente todo lo mismo que anteriormente había hecho. Se liberan las moléculas de ADP y se hidroliza nuevamente esta sección con ATP, hay cambios conformacionales acá, plegan de una mejor forma esta proteína y luego se hidroliza, ¿verdad? Cuando se hidroliza se da ese plegamiento de esa proteína y se cierra el ciclo. Se cierra el ciclo que tenemos acá. Si se dan cuenta acá en esta hay por difracción de rayos X se puede ver los diferentes, eh, los diferentes grupos de proteínas que se encuentran formando parte de estas champeroninas. Y es así, chicos, cómo se genera el plegamiento. Ojo, fíjense bien, hemos venido hablando desde los aminoácidos, fíjense bien, aminoácidos, empezamos a ver todo lo que era proteínas, cómo se trabaja con proteínas, vimos un poco de la síntesis de esas proteínas, además hemos visto hasta hoy los niveles de organización de las proteínas como estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y hoy estábamos viendo también la desnaturalización y también el plegamiento de estas proteínas que son muy muy importantes. Por lo tanto, tienen que entender esto con respecto a el plegamiento. Tenemos las dos formas, ¿verdad? Por proteínas de choque térmico y las champeroninas. Bueno, acá quizás ya para ir finalizando, ahora, fíjense bien, el simple hecho de un mal plegamiento de proteínas, obviamente puede implicar, por todo lo que hemos hablado, puede implicar en un gran problema de salud es en efecto, ¿verdad? O sea, si la proteína, ya sea para cualquier función, no está bien plegada, o tiene una función deficiente, o no tiene función o tiene una función la cual no es deseada. Entonces es importante que todos nosotros entendamos esto. Porque nosotros llegamos hasta acá, miren, y quiero que ustedes lo lleven un poco más lejos. Por ejemplo, la diabetes, decimos diabetes tipo 2 específicamente, no hablamos de la tipo 1, tipo 2, decimos de que se genera porque estamos frente a una deficiencia de la producción de insulina por la célula beta del páncreas. Muy bien. Ahora, ¿por qué esas células beta del páncreas están teniendo ese problema? Justamente es por el mal plegamiento de algunas proteínas que ella misma sintetiza. Hay un depósito de proteínas mal desplegadas y genera un problema a esas mismas células. Y al generar ese problema a las células, las va matando, por así decirlo, poco a poco las va matando. Y por eso se decía que si antes se daban cuenta de que
Principalmente este tipo de enfermedad, diabetes tipo 2, se daba en personas mayores porque posiblemente tenía un tipo de amiloidosis justamente focalizado en páncreas, y eso iba dañando las células beta del páncreas y por lo tanto ya no producía suficiente insulina. Ahora se ha marcado una característica, que los elevados niveles de glucosa también pueden llevar a cabo un mal plegamiento de proteínas, y esto puede provocar, por eso tenemos niños de 12, 15 años que presentan diabetes tipo 2, o sea, diferente diabetes tipo 1. Más adelante tal vez ustedes lo van a ver más a detalle, pero una es dependiente de insulina y la otra no es dependiente de insulina. Ahora, la diabetes es un problema muy serio. Ahora, también existen otras enfermedades, si se dan cuenta, como el Alzheimer. Se ha establecido que justamente por proteínas mal plegadas se produce ese problema en las neuronas cerebrales, y finalmente la mala distribución de un neurotransmisor específico del Alzheimer, igual Huntington, Parkinson. El mal plegamiento de las proteínas puede generar problemas de salud devastadores, devastadores. Y la enfermedad más clásica de esto es la amiloidosis. Esa amiloidosis es la producción de una proteína, que esta puede ser focalizada, principalmente se produce en el hígado. Esta puede viajar a depositarse en diferentes órganos, principalmente riñón y corazón. Son los que más se ven afectados. Más sin embargo, existen muchos otros órganos donde se llegan a depositar. De hecho, hasta en los músculos esqueléticos se llega a depositar y genera problema ahí. Si se dan cuenta, en la piel se logra ver muy claramente. Las personas están muy cansadas, pierden peso rápidamente, pero esto, por así decirlo, el cosmos de signos y síntomas que presenta una persona con amiloidosis puede ser muy parecido al de otra enfermedad. Por lo tanto, el médico tiene que definir qué pruebas va a realizar para poder determinar la causa de esta enfermedad. Lo que nosotros tenemos que entender como farmacéuticos es que existen, cuando se establecen malos plegamientos de proteína, existe una acción que hace el cuerpo que se le llama respuesta a proteínas desplegadas, por su nombre en inglés UPR. Estas respuestas a proteínas desplegadas principalmente son dos acciones. Una puede ser sintetizar y activar, que genere mayor actividad las champeronas, y las champeronas, tanto proteínas de choque térmico como champerinodonas, tanto cualquiera de las dos, como le repito, tanto las champeroninas, perdón, las champeroninas y las proteínas de choque térmico 70 y 40, estas justamente, elevar la actividad de esta es uno. Otro efecto que hace para cuando se están produciendo muchas de estas proteínas desplegadas de forma incorrecta, lo que hace es disminuir la síntesis de esa proteína. Otra, si no es una de las acciones de esta respuesta a proteínas desplegadas, y por lo tanto es un blanco ahorita farmacológico para poder tratar esta enfermedad. Es un blanco farmacológico. También hay alternativas. Por ejemplo, hay un sistema ubiquitina proteosoma, que también lo que permite es degradar algunas proteínas que están mal desplegadas, y las degrada, ¿verdad? Las degrada. Entonces existen muchos factores que pueden ayudar a evitar esta condición, más sin embargo existen. Bueno, hoy vamos a hablar un poco con respecto directamente de la amiloidosis, fíjense bien, y cómo es que se lleva a cabo ese problema, esa enfermedad. Fijémonos bien, la amiloidosis
se está produciendo una proteína específicamente puede ser sistémico, puede ser focalizado, pero principalmente se lleva a cabo en el hígado. Ahora, en el hígado se está produciendo una proteína determinada. Esa proteína puede tener una actividad nativa normal y muchas de esas van a tener esa actividad normal, pero algunas pueden ser de que estén mal plegadas. Estas que están mal plegadas se van a unir con otras que están también mal plegadas y van a formar un núcleo de amiloide que es este. Esto cuando son dos moléculas. Luego, si se llega a agregar más moléculas, ya tenemos una fibrilla de amiloides. Una fibrilla amiloide. Entonces, esa fibrilla amiloide ya va a generar un problema como tal. ¿Por qué se unen? Porque aquí, miren justamente estas son la conformación de cintas para ver cómo están las proteínas. En las hojas beta se plegan porque tienen aminoácidos aromáticos y esto genera una interacción hidrofóbica fuerte y por lo tanto generar finalmente esa fibrilla amiloide. Esto va a generar una serie de problemas en el paciente, principalmente como les mencionaba anteriormente, tanto en riñón como en corazón. Va a tener muchas cardiopatías, muchas enfermedades nefróticas, etcétera, etcétera. Entonces, la amiloidosis, por eso es que aparece un poco tarde, un poco a elevada edad, porque tal vez se va haciendo de poco, de a poco, de a poco, de a poco. Cuando se diagnostica, si no se trata muy bien, puede tener poco periodo de tiempo con vida la persona. Bueno, quizás vamos a llegar hasta acá. Espero hayan comprendido, aunque sea una buena parte, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, por favor, háganmela llegar. Muchas gracias, que tengan un buen día.